Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Poneros cómodos y relajaros, porque es la hora de la salud. De la salud está en tus manos. Un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el más frecuente en los varones, de todos los cánceres. Se diagnostican aproximadamente unos 25.000 cada año, alguno más. Y, por desgracia, produce unos 5.500 fallecimientos al año. Pero de lo que vamos a tratar aquí fundamentalmente es de si podemos prevenir el cáncer de próstata, el diagnóstico precoz y los tratamientos más adecuados que hay. También contamos con la colaboración de un paciente que tiene cáncer de próstata, que ha tenido cáncer de próstata, que nos contará su experiencia. Para ello, como digo, tenemos aquí como invitado a Gloria Martínez, que es uróloga, especialista en neurología en el Hospital Virgen de la Risaca. Bienvenida y muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Elizabeth Monzó, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. A César Comuñas, que le agradezco muchísimo que esté aquí para darnos su testimonio, ya que él ha tenido un cáncer de próstata y su experiencia nos es muy importante, no solo para nosotros, sino también para todas las personas que nos vean. Muchas gracias por venir, César. Gracias por invitarnos. Y Guillermo Gómez, que es jefe de servicio de urología del Hospital Virgen de la Risaca, compañero mío de curso de ya 40 años de experiencia y un hombre muy conocido aquí y nos irá transmitiendo su experiencia. Bueno, yo lo que quiero primero agradecerte que nos has invitado. Segundo, que los que estamos aquí creo que es un grupo de urólogos, pacientes, tú que eres un gran comunicador, atención primaria, y creo que tú has hecho una gran labor aquí en Murcia porque estás expandiendo la medicina en la sociedad. Esto no estaba previsto, Guillermo. No estaba previsto, pero yo creo que tengo que decírtelo. Vamos a hablar del cáncer de próstata. Porque te lo mereces. Bueno, vamos a hablar del cáncer de próstata. Vale. Y mira, te voy a hacer la primera pregunta a ti, Guillermo. Cuando hablamos de la próstata, parece como una palabra fea, porque siempre la utilizamos como tiene prostatitis, tiene hipertrofia de próstata, tiene cáncer de próstata, pero me imagino que la próstata tendrá unas funciones, que para eso la tenemos los varones, ¿no? Dinos qué funciones tiene y también dinos exactamente su localización, porque de esa manera entenderemos luego si crece o no crece, qué síntomas puede dar. Primero las funciones. Bueno, la palabra próstata, que sea bonita o no, se la debemos a los griegos. Tenemos una sección que son palabras de médicos donde lo va a explicar un profesor de latín y griego. Entonces yo no puedo explicarlo. Tú puedes explicarlo. Bueno, es que próstata viene de próstata, del griego, y quiere decir portero, quiere decir delante de. Entonces la próstata está delante de la vejiga, alrededor de la uretra. La próstata tiene un tamaño aproximadamente de una nuez. Lo que pasa es que según el flujo hormonal masculino puede crecer o no, o atrofiarse, si le quitamos la hormona, lógicamente. Y como digo, está a la salida de la uretra, a la salida de la vejiga, abraza la uretra. Por tanto, cuando la próstata aumenta de tamaño, disminuye el calibre miccional. Y hay que tener en cuenta que la próstata histológicamente tiene varias zonas histológicas. A nosotros nos interesan sobre todo dos zonas. La que está periuretral, que es donde están los órganos, que es la que produce la hipertrofia prostática, que va a dar lugar al tumor benigno de la próstata. Y ese tipo de cirugía, a veces hay que operarlo, y cuando se opera esa próstata no tocamos otra zona importante de la próstata, que es la zona periférica. La zona periférica es un 70-75% de la próstata, y esa es donde se produce el cáncer. Quiere decirse que tú puede ser que te haya operado de próstata por la hipertrofia prostática y sin embargo al año, a 2 años, a 5 años tienes un cáncer de próstata. Entonces tú te preguntas, oiga, ¿y cómo que me han operado de la próstata y tengo un cáncer de próstata? No, me parece, no lo sabía, claramente, pero entonces, me parece... Eso yo creo que para la audiencia es muy importante. Muy importante porque saber que a veces preguntas... Como dos partes muy distintas. Yo me he operado de la próstata, ¿cómo es que tengo? Pues sí, porque lo que se quita cuando es una hipertrofia es diferente a lo que se quita cuando hay un cáncer de próstata. El cáncer de próstata se quita todo, la hipertrofia se quita la parte hipertrofiada. Perfecto. La función de la próstata
tiene 3 funciones. 2 en el humano y una más en los mamíferos masculinos, lógicamente. También parece ser que han visto una reminiscencia de la próstata en la mujer. O sea, la mujer también tiene unas células que parecen prostáticas. Entonces, la función de la próstata en el hombre tiene primero una función mecánica, que lo que hace es que comprime la uretra y hace que el semen salga a cierta presión. Vale. Es una función mecánica en el hombre. Y una función endocrina, hormonal, glandular, que está provocando una serie de sustancias. Una de ellas, incluso el zinc, es un bactericida. Y luego hay otras sustancias que van a adecuar, van a mejorar y van a nutrir el espermatozoide. Quiere decirse que va a producir, o sea, a mejorar la fertilidad. Eso es lo que pasa en el hombre. En el animal tiene otra función muy importante, y es que esa sustancia o ese líquido prostático va a dar lugar a un tapón vaginal por el cual, cuando el macho tiene un contacto sexual con la hembra, una vez que sale el semen se tapona la matriz y hace que ningún macho, aunque pueda tener relaciones, el macho no va a ser el padre de la primera eyaculación, porque ha hecho un tapón. Vale. Nos ha quedado claro las funciones de la próstata y ya le tenemos más cariño, ¿vale? Y el nombre. Y el nombre. También más bonito. Bueno, pero vamos a dar paso a la sección Palabras de Médico, donde Juan Carlos Ferre, nuestro profesor de latín y griego, nos va a explicar lo que ya nos ha explicado un poquito Guillermo, pero él va a profundizar un poco en la palabra próstata. Muy buenas. Os voy a hablar de la palabra próstata. Próstata viene del griego completamente. Primero empieza por pro. Pro es una preposición que se coloca delante, que significa, pues eso, delante. Y esto, que está, del verbo histemi, estar colocado delante. Sinónimo de el jefe. Quizás porque está colocado justo delante del recto, del ano, del culo en castellano. Pero esta palabra encierra un error de traducción. Ya muy antiguo, en el siglo II, después de Cristo, Galeno de Palermo nombraba en lugar de la palabra próstata, parástatai. Parástatai en lugar de próstatai, con la preposición para, que significa al lado de, que tiene mucho más sentido tanto etimológico como médico, porque sería un aparato anexo a otro aparato, ¿vale? Y hasta no llegado el año 1549, en el que una traducción al francés, en lugar de parástatai, colocó próstatai, pues no vino ese error histórico, que además nos ha quedado a nosotros, porque a mí me cuesta mucho trabajo decir parástatai o parástata, no estamos acostumbrados a oír próstata. Y muchas veces esta palabra está asociada al cáncer, cáncer de próstata. ¿De dónde viene la palabra cáncer? Pues viene de cáncer, cancris, que significa cangrejo, del latín, y a su vez del griego carquinos, que significa también cangrejo. Viene por una metáfora, un parecido que tenía las venas que rodeaban al tumor con las pinzas de un cangrejo. Vamos, que la culpa que tendría el pobre cangrejo de simbolizar esta palabra. Palabras de médicos. Bueno, Guillermo, ya hemos aprendido un poquito más sobre... Este hombre sabe mucho. Me gusta. Eli, vamos a ver una cosa. Centrándonos en el cáncer de próstata, dinos si es frecuente, poco frecuente, la edad de aparición, etcétera. Bueno, Juan, pues como tú has dicho, en el varón, en España, es el primer cáncer en frecuencia. Un 22% de los diagnósticos en el año 2007, según la Sociedad Española de Oncología Médica, fueron de cáncer de próstata. Y la frecuencia, sobre todo, es entre los 50 y los 80 años. Un 30-40% de los varones pueden tener un cáncer de próstata. Muchos de ellos, incluso como son asintomáticos, pueden incluso fallecer sin haber sido diagnosticados. ¿De acuerdo? Muy bien. Y Gloria, ¿qué síntomas puede tener una persona con cáncer de próstata o es asintomático muchas veces? Bueno, como ha dicho la compañera Elizabeth, pues precisamente en un amplio número de pacientes el cáncer de próstata es asintomático. Sin embargo, podemos encontrar pacientes que presenten alteraciones, sobre todo en la calidad miccional, ¿vale? O sea, cierta dificultad a la hora de orinar, dolor, el flujo de orina más débil,
débil que cuando eran un poco más jóvenes, o sobre todo ya algo que nos da la pista o que nos hace sospechar que ese tipo de síntomas, que sí que pueden estar relacionados, como ha dicho antes el doctor Guillermo, con la parte glandular de la próstata, ¿vale? Pues ya lo que es un dolor óseo de características extrañas, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta como un posible síntoma. Entonces yo lo que recomiendo es que aquel varón que note alteraciones en la calidad miccional acuda a su médico de familia o al urólogo, porque va a ser él el que va a ayudar un poco, ¿no?, a distinguir si esos síntomas pueden ser por una patología más benigna, como puede ser hiperplasia, o en otro caso... Si nota que el chorro de la orina pierde fuerza, si orina más veces y menos cantidad... Sí. Incluso por la noche el que se levanten a orinar también es... Sí, eso es frecuente y hay un amplio número de pacientes que aquejan lo que nosotros llamamos nicturia, pero que deberían consultar tanto con el médico de familia como con el urólogo. Muy bien. César, tú eres miembro de la asociación ANCAT, que se ha creado recientemente aquí en Murcia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esa asociación? Bueno, empezaré diciendo qué es la asociación. La asociación fue creada por iniciativa del doctor Antonio Prieto González, fue presentada en la ciudad de Murcia, nuestra ciudad, el 4 de octubre de este año, de este mismo año, tras varios meses de trabajo en su preparación. Está compuesta básicamente por afectados del cáncer de próstata como yo y muchos otros, y también por algunos familiares y desde luego por algunos médicos. Es de ámbito nacional y bueno, el objetivo principal, que era por ahí iba la pregunta, pues el objetivo principal de nuestra asociación es, por un lado, proporcionar una ayuda integral a los afectados de este cáncer, ¿no?, por este cáncer. Y por otro, no menos importante, favorecer o fomentar el diagnóstico precoz y la investigación como forma o método para poder disminuir hasta donde sea posible el número de afectados. ¿Nos podrías contar cómo te enteraste tú, César, de que tenías cáncer de próstata? ¿Tenías los síntomas que ha comentado Gloria o fue...? Sí, bueno, a lo mejor algunos de los síntomas de orinar más veces o tener la sensación de la necesidad más veces, pero tampoco era una cosa exagerada. Yo creo que en mi caso más bien era asintomático. ¿Cómo me entero yo? Pues bueno, mi padre padeció este cáncer. Vale. Por esa razón, desde que tenía 50 años estoy yendo a consulta de urología. Vale. Y todo fue muy bien durante 12 o 13 años, o supuestamente fue muy bien, pero cuando ya tengo 63, pues un primer análisis de sangre dice que el nivel prostático, el PSA, pues está en 5,6. Supera, por lo tanto, el intervalo de entre 0 y 4, que parece que es más normal, ¿no? Entonces, como yo digo, semáforo en ámbar. Se me prescribe la biopsia correspondiente, se hace y como consecuencia pues ya aparece el semáforo rojo y dice: tiene usted cáncer de próstata. Ahora después hablaremos de los tratamientos. Sí, solamente decir que además con un nivel 7 en la escala de Gleason, que sabemos que es una escala para medir precisamente la agresividad de este cáncer. Así que con 63 años pues me considero enfermo de cáncer de próstata y con un nivel de agresividad notable. Ahora hablaremos de los tratamientos que tiene y todo eso. Eli, bueno, nos ha contado César que su padre tuvo cáncer de próstata y él podía haber prevenido el cáncer de próstata. ¿Podemos hacer algo para prevenirlo o podemos hacer lo que hacemos para llevar una vida saludable y nada más? Bueno, Juan, hay que explicarle a los pacientes que hay una serie de factores sobre los cuales no podemos incidir, como es la edad, como hemos dicho, a partir de los 50 años, a una mayor frecuencia de cáncer. Otra es la herencia genética, como ha comentado César. Cuando hay un antecedente genético, ya sea de padres o hermanos, familiar de primer grado, hay una tendencia mayor a poder padecer un cáncer de próstata, y también está involucrada la raza. También parece que los afroamericanos tienen mayor tendencia a tener cáncer de próstata. Pero sí hay algunos factores en los cuales podemos incidir que, además de beneficiarnos en poder
disminuir la frecuencia de cáncer de próstata también nos influye en otros temas en general de la salud, como es el peso. Está visto que un sobrepeso o incluso un aumento de la grasa abdominal en el hombre puede estar relacionado con un aumento de la frecuencia de cáncer de próstata. Llevar una dieta saludable, rica en pescado, ricas en vegetales, en legumbres, vegetales crucíferos, que en esta zona además son muy abundantes, como el brócoli, la col, el repollo, y baja en grasas, también se ha visto que es un factor protector para el cáncer de próstata. Y, por supuesto, realización de ejercicio físico moderado. Y algo que todos los médicos de atención primaria siempre recomendamos porque es positivo para cualquier cáncer y un factor protector, abandono el hábito tabáquico. Vale. De hecho, nosotros tenemos aquí una sección, la sección de hábitos saludables, en la cual nuestra nutricionista Ángela Manso nos va a hablar un poquito de la alimentación adecuada, no solo para poder hipotéticamente disminuir un poquito el cáncer de próstata, sino para disminuir muchas otras enfermedades y gozar de mejor salud. Para prevenir el cáncer de próstata sería interesante realizar una alimentación rica en frutas y verduras. Ahora vamos a empezar por las frutas. Vamos a coger una serie de piezas que son muy interesantes para si quieres prevenir este tipo de enfermedad, porque son muy ricas en vitaminas, en minerales y en fibra. Tenemos la uva, las mandarinas, la naranja, la granada sería muy interesante también. Son alimentos que conviene tomarlo no en zumos, sino entero, porque nos vamos a llevar toda la fibra, siendo mucho más beneficioso para el organismo. Otro alimento que no puede faltar en nuestra cesta, si queremos prevenir el cáncer de próstata, son los tomates, debido a una sustancia que tiene, que es el licopeno. Pero no quiero que nos centremos solo en las sustancias individuales que tiene cada alimento, sino es el conjunto de todo el alimento lo que previene, digamos, el cáncer. Además del tomate, en nuestra cesta debemos de incluir la col lombarda, la coliflor, el brócoli, ajos, cebolla, que son además de antiinflamatorios, son anticancerígenos. Los alimentos ricos en vitamina E también tienen que formar parte de nuestra cesta. Las nueces son un alimento que no solo es bueno por la cantidad de vitaminas que tiene, sino también es una buena fuente de proteínas. Y no deberíamos de olvidar también, como alimento rico en vitamina E, el aceite de oliva virgen, que debería ser nuestra grasa principal, con la que deberíamos de cocinar, aderezar nuestras ensaladas, porque se ha demostrado que ayuda muchísimo en este tipo de enfermedades como es el cáncer. Uno de los alimentos que no puede faltar en nuestra lista son las especias, porque tienen sustancias que son anticancerígenas y antitumorales. Por ejemplo, estaría bien aderezar las ensaladas o nuestros platos con cúrcuma. Y la cúrcuma siempre se combina muy bien con la pimienta, parece que potencian sus efectos. La canela también sería muy interesante, los cominos, el jengibre. Para terminar, ¿qué no deberíamos de incluir en nuestra cesta? Pues alimentos que sean ricos en grasas saturadas, en grasas trans. Tampoco deberíamos de incluir muchas carnes rojas, ni tampoco, por ejemplo, la leche. Hay estudios que para el cáncer de próstata no convienen ni la leche ni los productos lácteos. No así otro tipo de cánceres, pero justamente estos no deberíamos de consumir si podemos evitarlo o reducir un poco la ingesta. Guillermo, vamos a continuar hablando del cáncer de próstata y ¿a qué edad un hombre debería de ir al urólogo? Si es que hay una edad... Urólogo, pero ¿para qué? Para una exploración. Para la circuncisión tiene que ir más rápido. Para el cáncer de próstata. Sí, por la próstata, ¿vale? Por la próstata. Bueno, la verdad que hay opiniones para todos los gustos, al principio, cuando se descubrió lo del PSA como marcador prostático, se hacía PSA a partir de 35, 40 años. ¿Qué pasaba? Que a veces diagnosticaba un cáncer de próstata que no había que tratar. Y entonces estamos sobretratando cáncer de próstata y provocando una serie de efectos secundarios que si no se hubiera hecho el PSA no hubiera pasado nada, porque ahora mismo sí sabemos que hay cánceres de bajo riesgo que no hacemos nada.
cánceres de grado intermedio, que a veces hacemos o no hacemos, según otras características, y luego cáncer de alto riesgo que sí tenemos que hacer. Entonces, una persona a partir de 50, o sea, una persona de 40 años es muy difícil que tenga un cáncer de próstata, entonces no se debe hacer un PSA. Vale. Un paciente de 50 años que tenga una expectativa de vida de 4 o 5 años, aunque tenga 50 años, tampoco se puede hacer mucho, porque se va a morir de otra cosa y no del cáncer de próstata, debido a que el cáncer de próstata tiene una vida media muy larga. Digamos que el cáncer de próstata no es de los cánceres peores, porque la vida media de una persona con cáncer de próstata es larga y probablemente se muere de otra cosa. Pacientes a partir de 80 años, pues habitualmente tampoco hacemos un PSA, porque él probablemente, aunque ahora la vida media de los pacientes, de los ciudadanos, es más larga, tampoco probablemente muera de un cáncer de próstata. Va a morir de otra enfermedad que tenga. Si nosotros viviésemos 100 y pico años, que no vamos a vivir, mi padre murió a 102 y el tracto rectal era normal, no tenía cáncer de próstata. Pero si todos viviéramos 110 o 100, seguramente tendríamos todo un cáncer de próstata. Quiere decirse que el cáncer de próstata probablemente va inherente a la evolución de la próstata y a la edad del paciente. Entonces, a partir de 50 años, si él tiene sintomatología prostática y tú tienes que hacer una acción prostática en ese hombre, pues tienes que saber si te metes a un quirófano o te metes a alguna parte, qué pasa con el PSA. No va a ser que sea un cáncer. Si tiene una sintomatología prostática a partir de 50 años. Si a partir de 40 o 50, 45, tiene antecedentes de familiares con cáncer de próstata, hay que hacérselo, porque es un personal de riesgo. Si además de eso son varios familiares los que tienen un cáncer de próstata, hay que hacerlo a los 40 o 45 años, el PSA. Si además de eso tiene un hermano con un cáncer de próstata y además se ha diagnosticado a ese hermano a una edad temprana, hay que hacerle un PSA, porque hay que buscar ahí un cáncer, ahí hay que buscarlo, el cáncer de próstata. Entonces, en general, un paciente con sintomatología prostática de 60 a 65 años, que además vaya a hacerle otra cosa, se puede pedir un PSA. Pero el PSA hay que explicarle muy bien al paciente, o sea, tiene que haber un diálogo paciente-médico diciendo que el PSA conlleva una biopsia de próstata y la biopsia tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces hay que sopesar eso. O sea, personalizar. Vale, el PSA hay que personalizarlo. Ahora, un caso concreto, mío, tuyo. 64 años, 65, ningún síntoma. Ser más joven. Ningún síntoma. ¿Me tengo que hacer un PSA o no? Cero síntomas. Yo no me lo haría. Tú no te lo harías, No. ¿vale? ¿Vale? Si no tienes síntomas ninguno, tus padres han muerto de cáncer. No, y en la familia tus no hay hermanos, nadie que tenga, y tengo una familia bastante numerosa y nadie tiene Yo- a día de hoy yo en tu problemas. caso no me lo haría. Porque me va a liar más En el que caso me- de César, sí. Ya, porque él ¿Por qué? tenía a su padre. Además de eso, es que el PSA, una vez que tú lo haces, entra en un túnel, Sí. imposible de salir. Bueno, pero realmente tú ya- si el paciente quiere un diagnóstico precoz, deberíamos hacer el PSA y el tacto rectal, aunque Pero tenga ya, o no tenga es que a mí me clínica. ha preguntado solo por el PSA. Si él quisiera, o sea, si usted viene a la consulta y dice, yo quiero saber qué riesgo, o sea, bueno, qué riesgo, más que riesgo, cómo estoy y si puedo tener un cáncer de próstata, deberíamos, si usted... O sea que a la demanda del paciente es correcto Claro, o sea, a la partir de demanda una edad, si te lo del pide a los 20 paciente- años, no, pero Hombre, si tiene 50 años... Pero lo que hemos y dicho, dice a partir de los 50 años sin sintomatología o con sintomatología, si el paciente lo explica, lo que ha dicho Guillermo, hay que explicarle los riesgos y los beneficios de realizar la determinación del PSA, porque también Sí, es porque cierto te mete que... en el túnel. No, más que nada porque realmente es un antígeno prostático, pero no es específico de cáncer. Eso es lo que tenemos que explicarle bien al paciente, que un PSA elevado no quiere decir... De eso vamos a hablar ahora, porque quería que explicarais realmente qué es el PSA. Porque todo el mundo habla del PSA, pero ¿qué es el PSA? Para que lo entienda la gente. No, el PSA, a mí Sí, sí. el PSA es una sustancia que produce la próstata, pero que aumenta en más patologías que el cáncer de próstata. Vale, ¿y por qué se habla del PSA libre también? No, el PSA puede aumentar cuando una persona tiene una prostatitis, cuando una persona tiene un cáncer de próstata, cuando una persona ha eyaculado el día anterior, por ejemplo, cuando una persona se le ha hecho un tracto rectal,
cuando una persona se le ha puesto una sonda. Entonces, claro, tienes que diferenciar si el PSA es elevado, ¿es por eso o no? Hay mucha gente que da antibióticos antes de decidir si hace una biopsia o no. ¿Por qué? Porque a veces disminuye el PSA. Es controvertido, pero ocurre. Eso ocurre así. ¿Qué es el PSA libre? Las dos sustancias las produce la próstata. O sea, ¿son dos sustancias distintas? Bueno, es la misma sustancia, pero está una asociada a las proteínas y otra no, libre. Otra libre. Entonces, ¿qué pasa? Que la hipertrofia de próstata o el tumor benigno de próstata produce más PSA libre, sin estar asociado a las proteínas. Y el cáncer produce más el asociado. Entonces, lo que hacemos es hacer una ratio PSA libre, PSA total, y según la dosificación, los niveles que tenga, o decimos, o sea, un PSA ciertamente elevado y con una ratio patológica, pues nos ayuda a decir al paciente que tiene que hacer una biopsia de próstata. Vale. Si esas dos cosas están normales, o el PSA está elevado y la ratio está normal, pues lo que hemos dicho. Para el PSA hay que discutir, hay que dialogar paciente y esto. Hay otro tipo de PSA, que no es un PSA, que es un análisis genético de la orina, que es el PSA3, que ese sí es específico de la próstata. Y ese sí nos va a decir más, si tiene unos niveles elevados, nos va a decir si efectivamente hay un cáncer de próstata, aunque siempre hay que hacer una biopsia. Si tú quieres hacer un tratamiento por un cáncer de prostático, hagas lo que hagas, hay que hacer una biopsia, porque yo no te puedo operar a ti y poder dejar incontinente o impotente con una biopsia, con una analítica que yo pienso que tiene. Lo que hay que tener, hablaremos ahora después de la biopsia del cáncer de próstata. Imaginemos casos clínicos prácticos, una persona de 60 años que, bueno, tenía una discreta sintomatología, se le ha hecho un PSA y le ha salido normal. ¿Cada cuánto tiempo hay que repetir ese PSA? Vale, si es mayor de 60 años y ese PSA es inferior a 2,5, más o menos, es lo que se estipula por las sociedades, podríamos llegar a repetirlo a los 2 años. Sin embargo, si el PSA es más cercano a 4, es decir, superior a 2,5, deberíamos estrechar un poquito ese seguimiento. ¿Cuánto? Pues depende de las características del paciente. A lo mejor yo en César, si hubiera visto un PSA de 3,8, en vez de esperarme un año a repetir ese PSA, con los antecedentes familiares, yo lo habría repetido a lo mejor a los 6 meses, o ya un poco, digamos, estamos más alerta, ¿vale? O sea, lo que yo creo que es súper importante es que el cáncer de próstata hay que individualizar a cada paciente y cada paciente va a tener un riesgo de progresión y un riesgo o sea, precisamente de eso, ¿no? De ver qué es lo que podemos aportarle a cada uno. No, me está quedando claro de que lo más importante es individualizar el paciente y hacer las cosas. ¿Habría una cifra, un PSA normal excluye el cáncer de próstata? O sea, una persona, volvemos al caso clínico, 60 años, te hace el PSA porque tienes discretos síntomas o ninguno, y no tienes antecedentes familiares. PSA normal, puede decir, no tengo cáncer de próstata. Yo sé que a veces yo intento preguntar... Siendo estricto, no puedes decir que no lo tenga. No puedes decir que, vale, no puedes decir... Hay de un 20 a un 30% con cáncer de próstata y PSA normal. Vale. Entonces, o sea, el PSA es muy bueno como orientativo, bueno, pero hay otro. Tú tienes que dirigirlo. Claro. Al PSA y al paciente. Al PSA. Tienes que dirigirlo. Al paciente y al PSA. Vamos a ver, Eli, ha insistido en el tema del tabaco. ¿El tabaco puede aumentar el PSA? Vamos a ver, el tabaco mental, como hemos dicho, es un factor de riesgo para que se pueda desarrollar un cáncer de próstata. En sí, el tabaco no se ha visto que sea un elemento que aumente el valor del PSA. Sí está asociado a otra serie de fármacos que en este caso no vamos a ver, como son los AINES, paracetamol y demás, que puede disminuir los niveles, pero el tabaco en sí es un factor de riesgo para todo, como siempre hago hincapié, no solo para el cáncer de próstata, pero que influya en los niveles,
Pero no, te lo he preguntado porque he visto algunas personas que me dicen, bueno, me ha salido el PSA un poquito alto, pero me han dicho que es porque fumo. O sea, que no, que de entrada no es no se le puede achacar. No, es por dejar claro el concepto que alguien pero que eso no quiere decir que no sea necesario dejar el no, tabaco. hay que dejar de fumar, pero bueno, también que una persona no se confíe Efectivamente. que porque esté fumando le puede aumentar el PSA. Efectivamente. Y César, Perdón, un momento, yo quiero decir una cosa también, porque estamos dándole hincapié, que el que tiene en la herencia. Pero la mayoría de cánceres de próstata se diagnostican, no tiene antecedentes. No tiene. Por eso te digo del PSA que me está diciendo. O sea que hay que vigilar muchas cosas. Vale. Hay muchas variables. Entonces, la mayoría de pacientes diagnosticados de cáncer de próstata no tienen ningún antecedente de cáncer de próstata familiar. vale, muy importante. Eso me lo dices para fastidiarme y para que no me confíe. Pero No, y porque Oye, realmente... no, es que yo ya te he dicho que esto es el diálogo. Es No, decir, no, sí. yo te explico, tú haz lo que tú quieras. O sea, yo Individual. también hago lo que yo Guillermo, sí, y nosotros hemos hablado, hemos grabado varias cosas sobre el cáncer de próstata y lo tengo claro por lo que tú me has explicado. Vamos a ver, César, una persona que le diagnostican de cáncer, su primera reacción cuando te dicen, tú ya tenías tu tela en la cabeza porque tu padre lo había tenido, ¿no? Pero, ¿qué sientes? ¿Lo aceptas de golpe o te cabreas, te pones de mal humor? Hombre. ¿Y cómo se lo dices a tu familia? Pues mira, Juan, seguramente la respuesta que te pudiera dar yo no tiene por qué ser la misma que te daría Claro. cualquier otro afectado. Como siempre aquí vamos al personalismo, ¿no? Todo es personalizado o se puede personalizar. Entonces, hay algo que sí tenemos en común todos los afectados del cáncer de próstata. Son dos cosas. Somos hombres y tenemos cáncer de próstata, sin duda. En eso coincidimos todos. A partir de ahí empiezan las diferencias. ¿Vale? No es los síntomas, el grado de afección, el tratamiento, el seguimiento que se hace es completamente diferente de unas personas a otras. Bueno, si no bastante diferente de unas personas a otras. Y si eso es así, cuánto más no va a ser la forma en que se siente, la forma en que se padece, la forma en que se acepta o no, o se acepta pronto o se acepta tarde, y la forma en que se vive. En mi caso, yendo ya a mi caso, te puedo decir que la primera sensación, seguramente parecida a muchos otros, pues sentí un profundo abatimiento, una tristeza enorme, un preguntar por qué, un sentimiento de haberte perdido. En definitiva, sentimiento de miedo. Es verdad que tampoco, que di muy poca tregua a este tipo de sentimientos. Enseguida me di cuenta de que había que rearmarse. Había que volver a parecerse a quien eras unas horas antes. Entonces, pues echas manos de tu positivismo, de tu optimismo, de la pasión por la vida, del amor a tu familia y especialmente a tus hijos, la alegría de seguir compartiendo la vida con tus amigos, y te dice, César, adelante, a vivir. ¿Y cómo lo comunicas? Pues una vez ya en ese tramo del proceso, pues ya te has tranquilizado, ya ves las cosas de otra manera, y entonces lo comunicas pues de la manera más sencilla, sin pompas, como cualquier otra cosa, una llamada telefónica, un WhatsApp, a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, y les dices la verdad, les cuentas lo que pasa. Eso sí, una verdad ya impregnada de esa nueva esperanza que has recogido y que te hace pensar que tu enfermedad, tu problema, siendo importante, será algo reversible, algo que tendrá solución, algo que se puede superar. O sea que es muy importante una reacción, aunque al principio la lógica es la que tú has comentado, de abatimiento, de decaimiento, lo antes posible, porque todo se va a afrontar de una manera distinta si eres capaz de darle el tono positivo. Claro. Y yo de hecho creo que precisamente la asociación va a ayudar a eso, a que el paciente que hoy se diagnostica de cáncer de próstata tenga un grupo de personas que han pasado por lo mismo que él y que pueden darle ese apoyo, el decir, no te preocupes, sé lo que estás sintiendo, pero no va a ser hoy, no va a ser mañana. Pero esto se pasa, convives con la enfermedad y realmente, bueno, en mi opinión, yo no soy paciente, pero sí que creo que a los pacientes que les he ofrecido acudir a la asociación
por lo que ellos me transmiten, tener esa red de apoyo es, yo creo que fundamental. Sí. Y de hecho, esto es lo que ya tenemos las mujeres con el cáncer de mama desde el 70. Exactamente. Y el problema es que vamos con muchos años Yo de retraso. quería comentar eso, que aquí hemos hecho un programa sobre cáncer de mama y nosotros queremos darle la importancia que tienen, que pensamos que es muchísima, a todas las asociaciones. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos del cáncer de mama, había aquí una persona, una mujer que había tenido un cáncer de mama y que había dicho que iba a la asociación, y algunas personas decían, pues si allí en la asociación todos tienen cáncer, pues estarán tristes. Dice que no, que todo lo contrario. Lo digo porque César no lo puede... O sea, ves que la gente lo mira de otra manera e incluso que te apoyan muchísimo más que si no va. O sea, que hacemos un llamamiento a que la gente que tenga un problema de este tipo, pues que vaya, porque va a encontrar ayuda, ¿no, César? Mira, si quieres César, que es de los que seniors. añada Sí, claro que una quiero. cosita más al hilo de lo que estamos hablando, te puedo decir que efectivamente dentro de la asociación nos sentimos, primero, muy bien informados. Tenemos todo un equipo médico alrededor que nos informa de las cosas, que nos resuelve las dudas y que nos aclara algunas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones. Y luego además hablamos entre nosotros mismos, nos contamos nuestras pequeñas batallitas, nuestras pequeñas cosas, nuestros síntomas y tal, y nos reímos muchísimo dentro de la asociación. Y no solo eso, yo te diría, a riesgo de que alguien pudiera pensar, este hombre sigue bien de la cabeza, es que no solo me considero el mismo de siempre, sino que soy un poquito más feliz que lo era. ¿Sabéis por qué? Porque he encontrado, Valoras además, cosas. dentro de la asociación, he encontrado la posibilidad no solo de ser ayudado, sino de poder ayudar a otros. Que ya jubilado en mi profesión me estaba planteando, no sería yo capaz, no podría yo ayudar a alguien de alguna manera, y mira por dónde, pues, en fin, la enfermedad me ha traído aquí y ahora... hoy estás aquí en la Claro. televisión Podemos explicándolo, echarle una que esto ha venido porque vas a ayudar a muchísimas Claro. más personas. Y de hecho el lema de la asociación es darle la vuelta. Eso Por eso es. se lleva el lazo al revés. Ah, Es o sea, para he darle visto la el vuelta a la lazo que situación, llevaba. Vale, porque bueno, o sea, hay que tomar parece- la enfermedad con optimismo y... Yo también quiero hacer hincapié en que para los pacientes y familiares que recurran a profesionales para que les informen correctamente, porque en ocasiones nos ocurre mucho en las consultas de primaria, pues el acceso a Internet y a toda la información que hay en Internet sin un rigor, sin un contexto, como bien han dicho tanto Guillermo como Gloria, los pacientes son individuales, las situaciones, puede llevar a generar un alarmismo en los pacientes que con un buen asesoramiento, una buena explicación por parte de sus médicos puede beneficiar mucho al paciente y transformar esa angustia que contaba César en positividad, ¿no? En decir, de esto se sale y voy a salir bien y me van a ayudar. ¿De acuerdo? Entonces hago mucho hincapié en buscar la información adecuada con los profesionales adecuados, con los profesionales de la asociación. Creo que es el mejor mecanismo. Guillermo, imaginemos ya, quería añadir algo a este tema. Apostillar una cosa. Muy bien, perfecto. Vale. La sociedad luego tiene una importancia, o sea, además de la importancia que tiene para ellos mismos, o para nosotros, que por la mañana podemos tener un cáncer de próstata también, además de la importancia que tienen ellos de ayuda entre ellos y ayuda que el médico le va a dar cuando ellos quieran, ellos como sociedad pueden hacer mucha fuerza ante la sociedad murciana y ante la administración para que mejoren los medios de diagnóstico y los medios de tratamiento. Que falta todavía una serie de medios para poder mejorar que el cáncer de próstata se trate más y se trate con los medios actuales que hay en otros sitios. Ahora hablaremos, Eso es muy importante. ahora hablaremos de ese tema que me parece muy importante. Pero por seguir un poquito de orden, tú cuando ves un paciente que tiene el PSA elevado, me imagino que le hace un tacto rectal, una ecografía. ¿Qué exploraciones le hace y qué te dice cada uno? ¿Qué te aporta cada una de esas exploraciones? Bueno, a ver, lo fundamental es el PSA que esté aumentado, ¿no? Sí, Que esté claro, aumentado, que esté aumentado. que sea patológico. Tacto rectal tienes que hacerle, porque el tacto rectal es otro diagnóstico. Es decir, tú con el tacto rectal vas a ver la extensión local que pueda tener el tumor. La ecografía no es una prueba para diagnosticar un cáncer de próstata, porque la ecografía no es capaz de discernir la parte buena o sana de la próstata o la parte patológica o
neoplásica de la próstata. La ecografía solo y exclusivamente nos sirve para saber el tamaño de la próstata, porque según el tamaño también se va a hacer un tipo de tratamiento diferente. Entonces nosotros lo que hacemos, bueno, lo que hace muchísima gente, y por eso he dicho los medios, es hacer el tacto rectal, hacer el PSA, y si es patológico, hacer la biopsia. ¿Se puede hacer más cosas? Se puede hacer una resonancia nuclear multiparamétrica. ¿Qué pasa? Que eso se precisa mucho tiempo, mucho aparataje, pero por eso digo que la sociedad, esta nueva, pues tiene que incidir en todas esas cosas nuevas que hay. Es decir, que se puede hacer, claro que se puede hacer. Porque Pues la mira, resonancia nos va a decir, por ejemplo, nos va a decir el sitio donde está el tumor. Sí hay. No lo va a hacer en todo, pero un 60-70% nos va a decir el sitio, que eso no lo dice la ecografía. Pues mira, Guillermo, tenemos una sección que se llama Pruebas Médicas y en esa precisamente vamos a hablar de la resonancia multiparamétrica. El diagnóstico se basa sobre todo en preguntar y en explorar. La tecnología siempre es un apoyo. Entonces, lo primero que hay que preguntarle al paciente es qué le pasa, si tiene problemas al orinar, si no tiene problemas al orinar, porque hay que tener en cuenta que a la hora de problemas de orinar, todo el mundo habla de la próstata, pero intervienen muchos más factores. Interviene la vejiga, interviene la uretra. Lo siguiente que hacemos generalmente son unos análisis sanguíneos para ver la próstata. Dependiendo del estudio inicial, si vemos que es un problema probablemente benigno, pues lo que hacemos es un estudio dirigido a una próstata benigna, al crecimiento normal de la edad. Generalmente hacemos una ecografía, que la ecografía lo que nos marca es el tamaño y casi más importante que el tamaño, hacia dónde ha crecido. Es decir, hay próstatas que si crecen mucho, por ejemplo, hacia la vejiga, pues dan muchísimo más problemas que si crecen hacia afuera. Si el problema es o puede ser maligno, puede ser un cáncer, ahí es donde ahora mismo, desde hace 1 o 2 años, hemos tenido una auténtica revolución. Antes era sospecha de cáncer, te hago una biopsia. Ahora, afortunadamente, tenemos 2 pruebas que nos permiten discriminar muchísimo mejor qué pacientes se van a beneficiar de una biopsia. Es decir, qué pacientes tienen un riesgo alto de tener un cáncer. Estas 2 pruebas básicamente son la resonancia de próstata, que no vale cualquier resonancia, tiene que ser una resonancia especial, se llama resonancia de próstata multiparamétrica, que realmente son varias resonancias juntas, no es una resonancia, sino sobre la próstata se hacen varias resonancias. La segunda prueba, que también es muy importante, son los test genéticos, y que los tenemos disponibles desde hace meses. No disponemos de un laboratorio en España, entonces nosotros lo que hacemos es recoger las muestras, se mandan por avión a Holanda, se analizan y nos mandan los resultados. Básicamente esto es un kit de test y es muy sencillo, es decir, tenemos la muestra, el bote con un líquido que fija las células de la próstata, que es lo que nosotros mandamos, y un dispositivo para recoger la orina, que es muy ingenioso porque se conecta, el paciente orina y cuando el bote se llena sale la orina hacia el baño. Los resultados están relativamente rápido, en 7-10 días tenemos los resultados del test, y la verdad es que es una información muy útil porque básicamente te divide los hombres en 2 poblaciones: bajo riesgo de tener un cáncer o riesgo moderado alto de tener un cáncer. Bueno, el doctor Antonio Rosino nos ha explicado el tema de la resonancia multiparamétrica y de la biopsia y todo esto. ¿Qué complicaciones puede tener una biopsia
de próstata? Porque creo que hasta hubo un caso famoso que tuvo un problema grave, salió en la tele, yo me acuerdo ahora. Rubalcaba. Rubalcaba, el ministro Sí. Rubalcaba tuvo un problema de este en la biopsia, lo sabemos porque salió en la prensa. ¿Qué complicaciones puede tener? Rubalcaba le hizo la biopsia un jefe de servicio, no se lo hizo el residente último que vino. Por eso fue. Pero eso Siempre quiere decir que la biopsia, por eso hemos dicho antes que hay que explicarle muy bien al paciente las ventajas y las desventajas que tiene una biopsia de próstata. Y para tú indicar una biopsia de próstata, tú tienes que estar muy seguro de que probablemente saques un cáncer de próstata y puedas tratarlo. Cuando tú tienes una serie de datos que no son fehacientes de que pueda haber un cáncer de próstata, no se debe indicar el cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata, porque la biopsia prostática tiene sus inconvenientes y sus efectos secundarios. Y ese que es famoso que tú dices, no le pasó nada. Ya. Pero hay gente que ha muerto por una biopsia de próstata, porque ha hecho una peritonitis. Entonces, la biopsia de próstata, de entrada pueden producir una asepsia urinaria, que hay que ingresar al paciente en el hospital, hay que monitorizarlo y tener unos días con un tratamiento parenteral de antibióticos. No es pequeño. Sí, en vena. No es pequeño. Hemorragia bien por orina, bien por heces y por semen. Y luego pues tiene las molestias propias, que si tiene algún hematoma o tiene algún tipo, o se ha infectado, pues va a tener una molestia importante. Ya te digo que yo conozco un caso que hizo una peritonitis. Pero estas cosas, Guillermo, serán excepcionales. Pero vale, no, pero hombre, lo digo para que si a alguien le van a hacer una biopsia de próstata que no vaya... Las complicaciones más frecuentes, como ha dicho... Claro. Las complicaciones son, sobre todo, la hematuria, que eche sangre por la orina, vale. y la sepsis urinaria que puede tenerla. Vale. No es tan difícil. ¿Por qué? Porque hacemos muchas biopsias, es decir, la biopsia no es una punción, se hace una media de 12 punciones. Vale. 12 punciones y estás metiendo una aguja por el recto, que es una zona infestada. Y aunque a la persona se le limpia muy bien el recto, se hace sus antibióticos, pero son gérmenes que tú puedes introducir en el torrente circulatorio. Por eso digo que la biopsia hay que hacerla, pero no pienses... Efectivamente, hay que haber una buena indicación de hacer una biopsia de próstata. Porque yo he dicho ese caso, es un caso... Ya. En 40 años que vamos haciendo la biopsia. Es decir, pero quiero que se sepa que no es una cosa banal. Y cuando se hace una biopsia, la hacemos porque estamos convencidos de que hay que hacerla. Vale, ese es el mensaje, que solo se hace cuando uno está totalmente convencido que es necesario. Y segundo, se adoptan todas las medidas necesarias para que no ocurra nada de eso. Vale, también es importante. Hombre, has dado un dato, llevas como yo más de 40 años en la Riseca y resulta que has visto un señor con una peritonitis. Pero quiero decirlo, quiero decirlo porque... No, si está bien, lo que puede ocurrir, ocurre. Pero que habitualmente, vuelvo a repetir, que no ha ocurrido, lo digo como cosa excepcional, igual que habéis dicho tú lo del político, una cosa excepcional. Pues yo he dicho una cosa excepcional. Que también muy bien, Gloria, imaginemos que una persona tiene un cáncer de próstata ya diagnosticado. De entrada, me imagino que a lo mejor se hacen otras exploraciones complementarias para saber exactamente en qué estadio está, es decir, si está dentro de la próstata o si ya está fuera de la próstata, que puede pasar. ¿Qué exploraciones de esa manera soléis hacer? Pues bueno, el cáncer de próstata sí que tenemos que decir que desde principios de los 90 que se pone en marcha, ¿no?, un poco el uso del PSA, pues hemos conseguido diagnosticar a casi el 90% de la población en un momento en el que la enfermedad está localizada en la próstata. Entonces, para hacernos una idea de en qué grupo tenemos al paciente que se sienta enfrente, ¿vale?, pues tenemos que valorar, por un lado, los niveles del PSA. Por otro lado, la información que nos aporta el tacto rectal, ¿vale? Y luego, como ha dicho el Guillermo, es imprescindible tener la confirmación del tejido que se toma con la biopsia, ¿vale?, para saber que realmente hay un cáncer de próstata. Ese cáncer de próstata puede tener unas características más o menos agresivas, y en función del grado de Gleason, ¿vale?, que eso no es otro tema, pues establecemos grupos de riesgo, ¿vale?
con el Gleason, el PSA y el tacto rectal establecemos unos grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, o sea, de alto riesgo, sí que tenemos muy claro que hay que confirmar que no existe afectación fuera de lo que es la próstata, y sí que se realizaría un TAC, una gammagrafía o una resonancia, dependiendo de la disponibilidad del centro, ¿vale? En los de riesgo intermedio, pues volvemos a decir lo mismo. Me siento con mi paciente, veo cuáles son los factores de riesgo que asocia, aparte de la biopsia que yo ya he visto, y decido, pero sin embargo en aquellos pacientes que son la mayoría, que se denominan de bajo riesgo, no es necesario ninguna prueba antes del tratamiento, siempre y cuando, ¿vale?, el tratamiento por el que se opte sea la cirugía. Vale. Si no, a lo mejor es la radioterapia, sí que lo necesitan, pero más con el objetivo de programar el tratamiento. Como nos queda poquito tiempo, Guillermo, el tratamiento del cáncer de próstata sería la prostatectomía, es decir, quitar la próstata, ¿no?, de entrada, ¿o no? Bueno, a ver, el tratamiento, en este momento el cáncer de próstata tiene muchos tratamientos y no todos son agresivos. O sea, tenemos el tratamiento de una persona que se ha diagnosticado, por eso he dicho antes que a veces, hace tiempo, se sobretrataba a la gente. Entonces tenemos cáncer de próstata de bajo riesgo, que esos cánceres, lo normal es que no le pasa nada a ese paciente. Y entonces lo que hacemos es vigilarlo. Si usted tiene un tumor, hay que hablar con el paciente. Usted tiene un tumor, es un tumor de bajo riesgo, y lo normal es que usted se muera de otra cosa. Pero por si acaso, en un momento dado, ese tumor se expande, pues tenemos que controlarlo. Pero el tanto por ciento es mínimo. Es decir, que prácticamente muy poca gente... ¿No le dais el alta? ¿Le hacéis revisiones? No, le hacemos revisiones. ¿Qué revisiones se le hacen? Se pide un PSA cada cierto tiempo. Cada hospital tiene un tiempo de hacer un PSA. Y muchos hospitales, como el nuestro, vuelve a hacer una biopsia. Porque tú puedes tener un PSA igual que al principio, pero puede ser que el tejido prostático haya empeorado. Entonces no solamente hacemos un control de PSA, hacemos un control biópsico, es decir, que el paciente está perfectamente controlado. Y si ese biopsia y ese PSA observamos que no ha empeorado, pues al paciente se le explica, oiga usted, más tiempo. Con eso hemos reducido la cirugía, la cirugía de cáncer de próstata de bajo riesgo, casi en un 70%. Vale, muy bien. Y luego ya tiene de riesgo intermedio, que según las características del paciente se puede meter en un sitio. Hoy en día hay gente que está metiendo tumores de intermedio, a veces, en vigilancia activa. Luego ya los tumores de más riesgo hay que hacer un tratamiento curativo. ¿Cuáles son los tratamientos curativos? Bien, la cirugía, o sea, quitar la próstata, vesículas seminales, radioterapia externa, y si la próstata no es muy grande, es pequeña, se puede hacer braquiterapia, que es la colocación de sustancias radioactivas dentro de la próstata por medio de... Tenemos, Guillermo, una sección en la cual vamos a hablar con el doctor Enrique Cárdenas, que como sabe muy bien y lo conoce, es especialista de radioterapia en la Risaca, y nos va a hablar precisamente de la radioterapia en el cáncer de próstata. La radioterapia en el cáncer de próstata es un arma fundamental en el cáncer de la próstata, porque es el arma que tenemos para no tener que operar al paciente. El cáncer de próstata es un cáncer que afortunadamente se cura, y se cura mucho con la radioterapia. Prácticamente cualquier cáncer de próstata, sea el nivel que sea y el grado que sea, excepto aquellos grados muy avanzados, es un tratamiento curativo. El cáncer de próstata se cura con la radioterapia sin tener que pasar por el quirófano. Ese tipo de radiación que se usa es radioterapia externa. Con una de las máquinas que tenemos, esas máquinas generan unos fotones y esos fotones afectan a toda la glándula prostática con sus células malignas que tiene. La dosis de tratamiento con radioterapia, en el caso del cáncer de próstata, es un cálculo que se ha hecho por estudios previos que tenemos. Dependiendo del tipo de cáncer de próstata que tiene, dependiendo de la agresividad del cáncer de próstata que tiene, ese tratamiento puede ir, y el cálculo de la dosis puede ir de dosis relativamente bajas, serían 25 sesiones, 25-28 sesiones, a dosis altas como aproximadamente unas 35 sesiones, dependiendo de
el tipo de tumor que sea, se adapta la dosis a ese tipo de tumor. Hay 3 síntomas que se notan en los pacientes. Uno de ellos es la urgencia micional, es decir, el paciente tiene esa sensación de tener que ir a orinar continuamente, va, echa una gotita y luego tiene que volver a ir media hora después o 1 hora después, ¿no? y el escozor de la orina. Eso es una cosa que se suele notar a lo largo del tratamiento. Puede aparecer una diarrea, la diarrea típica por el efecto de la radiación, en la que el paciente pues, se nota que de vez en cuando, pues, cuando va al baño, pues en vez de estar estreñido, pues lo que tiene es una diarrea. Y lo tercero, se puede notar cansancio. La braquiterapia es un tratamiento para el cáncer de próstata, que lo que se hace es que se coloca en una sustancia radioactiva, una fuente de radiación, en la propia próstata. Lo que se intenta con la braquiterapia es hacer un tratamiento focal de lo que es el cáncer de la próstata. Ese tratamiento se puede hacer de 2 maneras, que esto suena mucho por ahí, se puede hacer de 2 maneras. La primera es hacerlo con semillas radioactivas que se colocan en la próstata. Esas semillas radioactivas se quedan siempre en el paciente, luego no se quitan, son unas semillas de implante permanente. Y luego hay otra forma de hacer la braquiterapia, que es una braquiterapia complementaria al tratamiento de la radioterapia externa que habíamos hecho. Entonces, digamos que un tratamiento complementa al otro y se hace una fase de radioterapia externa y una fase de braquiterapia. El problema de la braquiterapia es que tiene unas indicaciones muy precisas y dependiendo del cáncer de próstata que tenga o que te hayan diagnosticado, eres candidato a hacer radioterapia externa más braquiterapia, solo radioterapia externa o solo braquiterapia. Eso ya depende del diagnóstico que tenga el paciente. César, si quieres cuéntanos el tratamiento que a ti te hicieron y si has tenido alguna secuela. Sí. Pues sí, ¿por qué no? Estoy aquí para contar. El tratamiento que yo seguí, la prioridad a la que yo me acogí después de ser informado convenientemente por el médico que me atendía en ese momento, pues te dice las posibilidades de intervención que hay, los tratamientos posibles. Y en mi caso, pues bueno, opto por algo que me parece muy sencillo, por priorizar la vida, la supervivencia. En mi caso, y seguramente con las explicaciones que se me dieron en función del tipo de cáncer que yo tenía y tal, pues opto por la cirugía radical, ¿vale? Y esta y otros tratamientos dejan secuelas, inevitablemente. Hay 2 secuelas que son muy significativas, que son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil o impotencia, ¿no? Yo las he padecido, yo las he sufrido, pero el mensaje importante aquí es que pueden ser superables. Y cuidado, quiero poner hacer énfasis en que esas 2 secuelas de las que hemos hablado pueden afectar también al autoconcepto, a la autoestima, a la personalidad. Puede producir alteraciones muy variadas y en muy diverso grado. O sea que no solo, lo digo esto en función de lo que psique de cada persona. Exacto, y las necesidades que los afectados podamos tener y que la sociedad nos pueda atender en un momento determinado, ¿no? Y sí hay, por lo tanto, secuelas, pero mi mensaje puedo dar fe también de que esas secuelas son superables. Se les puede dar la vuelta. La incontinencia urinaria, por ejemplo, adquiriendo unos hábitos apropiados y practicando los ejercicios adecuados. Y la disfunción eréctil, pues hombre, necesita de algo de autoestima, de confianza en ti mismo y desde luego apoyarte en la medicación adecuada pero también. Que tenemos unas medicaciones que son efectivas. Pero el mensaje fuerte es todos esos efectos son la superables. Cabeza manda sobre el resto del cuerpo, son ¿no? superables. Claro que sí. Guillermo, muy brevemente, ha dicho César que él optó por la cirugía radical, la prostatectomía radical. Eso cómo se hace, pero muy brevemente, y si hay un aparato que creo, la robótica, que también se puede utilizar. Bueno, hay 3 tipos de cirugía: la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, que es laparoscópica, pero utilizando un robot. Desde el punto de vista neoplástico, prácticamente son parecidas. Es decir, lo mismo que te operen cirugía abierta desde el punto de vista neoplástico. Depende mucho también de la pericia del cirujano. Vale. La laparoscopia y la robótica parece que los efectos secundarios son algo menores, pero tampoco está demostrado un 100%. Es decir, que parece ser que tienen menos impotencia, parece ser que tienen menos incontinencia, pero los hay, porque tenemos pacientes operados con robótica
no aquí porque no tenemos desafortunadamente un robot, pero espero con la sociedad que tengamos uno. Bueno, la sociedad que presione, que es lo que seguro que va a hacer. Y entonces, desde el punto de vista de la robótica, hombre, la robótica tiene una serie de... la visión mucho mejor, porque es una visión tridimensional, pero el pronóstico tumoral prácticamente igual. Lo que yo quiero decirle a César es que hay varios tipos de incontinencia y de impotencia. Hay impotencia e incontinencia que se tratan médicamente. Depende del paciente y de su pareja, que es muy importante, la ayuda de la pareja. Sí. Pero además de eso, el que, por lo que sea, el efecto secundario que le ha ocurrido ha sido muy importante, pues no es la primera vez que hemos puesto una prótesis de pene y una prótesis de incontinencia. Y hay gente que lleva prótesis de pene y prótesis de incontinencia. Es decir, o sea que contiene grandes problemas, grandes soluciones. Es decir, que no tiene que tener gente miedo, entre comillas, porque podemos dejarlo prácticamente como antes de la cirugía. Muy bien. El mensaje optimista, yo me tengo que ir ya porque si no me van a echar. A la calle preguntas, son 2 preguntas que nos han hecho que creo que hemos respondido, pero ya que las hemos pedido a las personas que nos hagan estas preguntas o que hagan preguntas, pues les vamos a responder. Deberían hacerse una revisión y un análisis periódicamente del PSA, que es el que marca un poco el síntoma de cómo va, y también pues, hay veces que uno se siente que o no puede, o gotea, o que le hace que orina y se le queda y después echa un poco. Esos son síntomas de que la próstata no funciona y entonces hay que acudir normalmente al médico. Gloria. Bueno, pues como ya hemos dicho anteriormente, está claro, paciente mayor de 50 años con sintomatología, acuda a su médico de familia o a su urólogo porque está indicado, ¿vale? De hacer un diagnóstico precoz, un PSA, un tacto rectal, ecografía, lo que el paciente necesite, porque también eso nos va a orientar un poco, a lo mejor lo que comentaba el señor, pues claro, esa clínica no tiene por qué ser un cáncer de próstata, pero tenemos que descartar primero lo más grave para luego poner soluciones al resto. Muy bien, vamos a ver la segunda pregunta. ¿A qué edad hay que hacerse un análisis? Guillermo. Te hemos dicho prácticamente que a 40 y pico años no se debe hacer un análisis hasta que no veamos que efectivamente tiene múltiples factores hereditarios. ¿Cuándo se debe hacer un análisis? Cuando tenga una sintomatología y tenga una expectativa de vida de más de 10 años. Se hace un PSA y cuando tú tengas que tratar una próstata, si tú tienes que operar una próstata, tienes que saber si es tumoral o no. Vale, en esa gente hay que hacer un PSA. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar a los 5 últimos minutos aquí, cada uno de vosotros. César, vamos a empezar por ti. Dinos lo que, si te habrán quedado muchas cosas, pero en fin, lo que tú creas más que quieras resaltar más. Pero yo lo que quiero resaltar es que como representante de la asociación, además de enfermo, estoy aquí en calidad de esas 2 cosas. Soy un enfermo de cáncer de próstata y soy representante de la Asociación del Cáncer de Próstata, ANCAP. Por cierto, cualquiera que quiera visitarnos puede hacerlo en nuestra página web www.ancap.es. Recordar una vez más que la asociación tiene como objetivo prioritario, principal, casi único, poder ayudar de forma integral a los afectados, ¿vale? Desde el momento mismo en que es diagnosticado y a lo largo de todos los procesos que le vaya tocando vivir. Vale. El cáncer de próstata de alguna manera cambia nuestras vidas, ¿vale? Y va a hacer que con todas las diferencias que hay entre unas personas y otras, pues seguramente a lo largo de nuestro proceso vamos a tener necesidad, conectando con lo que decía antes, de asistencia psicológica, de asistencia fisioterapéutica, de asistencia nutricional, de reorientación sexual, de reorientación laboral. Y digo esto porque aunque pueda parecer extraño, por testimonio de los médicos de nuestra asociación y de los pacientes amigos de nuestra asociación, sabemos que se han producido rupturas matrimoniales como consecuencia de estas cosas y se han producido también despidos laborales. Por eso habla de la reorientación laboral incluso y todo esto. Bien, pues por todo eso y porque para ayudar a los demás es necesario tener la fuerza suficiente y contar con los medios adecuados, es por lo que necesitamos, en primer lugar, tener muchos asociados.
Después, muchos colaboradores voluntarios. Y desde luego la inestimable y necesaria ayuda, el apoyo económico y logístico de empresas e instituciones. De todas las instituciones, grandes y pequeñas, todas aquellas que tengan una sensibilidad, que quieran demostrar una cierta sensibilidad hacia nuestro problema y que nos ayude a encontrar muchas soluciones. Nada, claro ha quedado, César. Una cosita más, si me permite, solo 10 segundos, porque aquí se ha hablado de ello, los dos urólogos han hablado de ello. Decir que dentro de, por lo que he oído, me lo han corroborado perfectamente, en el diagnóstico precoz hay 3 elementos importantes, ¿no? Cada uno puede tener su peso: el PSA, una ecografía, puede echar una mano, y desde luego el tacto rectal, y por ahí voy yo. En una ocasión oí al doctor Rosino, que lo hemos visto antes en televisión, en una mesa tratando sobre el cáncer de próstata, dijo algo que me pareció genial, que quien no mete el dedo, mete la pata. Bien. Y digo eso porque, sí, porque después de 13 años de asistir al mismo urólogo, nunca se me hizo un tacto rectal. Ya no es por quejarme yo, sino porque otros pacientes no tengan ese mismo problema. Gracias. Dicho queda, César. Guillermo, breve. Yo no quiero decir que el cáncer de próstata hoy en día es un tumor que ya lo hemos dividido en varios tipos de gravedad, que no siempre hay que hacer una cirugía agresiva, que hay gente que vive con su cáncer de próstata sin que le pase nada, y hoy en día se tratan, se diagnostican, y muy poca gente tenemos que pensar que va a tener un desenlace fatal. Muy poca gente. Pero claro, la medicina tiene un límite. Y eso ocurre con todas las patologías. Con todas las patologías, Es decir, que hoy en día se puede tratar muy bien el cáncer de próstata y diagnosticarlo. Gloria. Pues un poco en la línea que comentábamos, que el diagnóstico precoz puede salvar vidas, y es lo que tenemos que optar, porque realmente es una patología con la que pueden vivir muy bien los pacientes, pero tenemos que diagnosticarlo en etapas tempranas en las que podamos ofrecer vigilancia activa, tratamientos cada vez menos agresivos, pero que estén tratados. Muy bien. ¿Y Eli? Yo quería hacer hincapié en la necesidad de una prevención primaria, sobre todo sobre 4 factores que pueden ser protectores y que pueden disminuir factores de riesgo para el cáncer de próstata, como es evitar el sobrepeso, una dieta saludable, ejercicio moderado y abandono del hábito tabáquico, que no solamente va a ser protector para un cáncer de próstata, sino para nuestra salud en general. Muy bien. Bueno, la verdad es que creo que habéis hecho entre todos un programa magnífico, muy interesante, muy científico, pero a la vez muy divulgativo. Yo os quiero dar las gracias por venir. Es cierto que nos han quedado, luego la gente nos dirá, es que no había hablado de esto, es que no había hablado de otro, pero yo tengo ahí a Pablo presionándome para que acabe. O sea que tendremos que acabar. Otro día continuaremos con esto. Así que muchas gracias por venir. Y nada más, despedirnos, daros las gracias por seguirnos. Soy consciente de que cada vez nos siguen más personas, porque los invitados que traemos son personas con mucha categoría y mucho conocimiento, y deciros que el próximo programa hablaremos de la gripe.